Welcome to the News Channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. Rusia se retira oficialmente de Crimea. Se ha enviado una orden de evacuación a Crimea. El ejército ruso se rinde en Crimea. Según noticias filtradas por funcionarios dentro de Crimea, Rusia ha comenzado los preparativos para la retirada y está retirando su munición militar en Crimea. Estalló una crisis en la administración rusa, que ocupa Crimea por la fuerza desde 2014. Representantes de empresas rusas iniciaron los preparativos para la retirada de Crimea. Rusia, que se retirará de Crimea con información de la administración rusa, vive una gran crisis. Ahora criticar a Vladimir Putin conlleva grandes sanciones en Rusia. Empecemos a hablarles de nuestro boletín. Con el aumento de la frecuencia de las operaciones en los últimos días, la tensión en la guerra ha alcanzado otro nivel. El ejército ucraniano y los soldados rusos siguen enfrentándose. La dirección de esta guerra no es solo Ucrania. La región de Crimea también está muy afectada por esta guerra. Como saben, Vladimir Putin anunció la ocupación de Crimea en 2014 y la anexionó a Rusia. La crisis de Crimea, que se llama la mayor crisis entre los dos países en los últimos años antes de esta guerra, ha crecido en un camino hacia una guerra. Sin embargo, los planes de Putin en esta región también fracasaron. La administración de Moscú, que cambia constantemente de estrategia, vive esta vez una crisis en Crimea. El ejército ucraniano está llevando a cabo un proceso de defensa muy bueno con la ayuda que ha recibido. Mientras la guerra en Ucrania dura ya 15 meses, el ejército ruso de ocupación no ha hecho grandes progresos. El gobierno de Putin, que no ha podido obtener más logros que las regiones estratégicamente retiradas de Ucrania, como Kherson y Zaporizhia, está viviendo esta vez una crisis en Crimea. La información más crítica del día llegó desde Crimea. El Centro Nacional de Resistencia publicó un mensaje. Según este mensaje, la administración de Vladimir Putin renunciará a la ocupación en Crimea y abandonará el territorio de Crimea. Tras la notificación a los empresarios rusos que empezaron a hacer negocios en la región después de la ocupación de Crimea, los empresarios empezaron a prepararse para la retirada de Crimea. Como es sabido, el punto de conexión entre Crimea y Kherson coloca a Crimea en una posición peligrosa al introducirla en la guerra. Los hombres de negocios rusos, a los que se les dijo que estuvieran preparados para la evacuación de Crimea, experimentaron un shock y comenzaron a prepararse para la evacuación. Kherson, que ocupa un lugar muy importante en el mapa de la guerra, es la niña de los ojos del ejército ucraniano. Con la operación lanzada por el ejército ucraniano, primero intentará liberar Kherson de la ocupación. Si los planes de Kherson tienen éxito, el ejército ucraniano, que acorralará a las tropas rusas de ocupación en Crimea, alcanzará el segundo paso para liberar esta región de la ocupación. Después de que la orden de evacuación se filtrara a la prensa, comenzó una gran crisis. Tras la orden de evacuación a la administración rusa ocupante en Crimea, los administradores rusos abandonaron la región. Según algunos, se trata solo de un año sabático. Sin embargo, no parece ser así. Porque la orden de evacuación no solo incluye a los empleados, sino también a sus familias. Si miramos objetivamente, está claro que Rusia está atravesando una crisis. Con la evolución desfavorable de la guerra, el Kremlin no puede enviar apoyo a Crimea. Se dice que Vladimir Putin lo ha planeado así, retirará el apoyo a Crimea y lo enviará a otras partes de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mencionó Crimea en cada una de sus declaraciones. Desde el comienzo de la guerra, el ejército ucraniano ha hecho progresos. Zelensky, que empezó a decir que Ucrania nunca dejaría en paz a Crimea a medida que avanzara, siempre dejó claro que Crimea era su objetivo. La crisis de las municiones, de la que ya les hemos informado, provocó muchos malos acontecimientos para Putin. Para Putin, que ha gobernado Rusia en solitario durante 20 años, ha llegado la última curva. Los planes de Putin se fueron al garete uno a uno. El hecho de que el ejército ucraniano haya tomado posiciones hacia la región de Kherson asusta a los comandantes rusos.
Vladimir Putin celebró una estresante reunión con sus comandantes en cuanto recibió esta información. La orden de evacuación de Crimea es también un indicio de que Rusia empieza a aceptar la derrota. En un futuro muy próximo, estas regiones podrían quedar completamente libres de ocupación con la operación que el ejército ucraniano iniciará en cualquier momento. Zelensky está preparando toda su estrategia en consecuencia. Otra noticia que mencionamos al principio de nuestro boletín es sobre una nueva ley penal firmada por Putin. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han emitido una declaración oponiéndose firmemente a esta decisión. Restringiendo la libertad de su pueblo, Vladimir Putin ha prohibido completamente las críticas a la administración rusa. Como saben, se dice que el pueblo ruso ha tenido un despertar recientemente. Los ciudadanos rusos, que se encontraban en una situación difícil debido al gobierno opresor de Vladimir Putin, gritaban consignas contra Putin. Con la nueva ley aprobada por Putin, la pena por criticar al gobierno es ahora la cadena perpetua. Con las reacciones del pueblo ruso, Putin está perdiendo el control. ¿Cómo podemos deducir de esto? El nivel de paciencia de Putin ha disminuido considerablemente. No quiere oír ni la más mínima opinión contraria. En cuanto la oye, castiga a su pueblo. Con el último código penal que firmó, puso esto ante los ojos del mundo entero. Así es como el Kremlin suprimió las voces del pueblo. Dejó al pueblo en una situación difícil. Haga lo que haga Putin, se dice que su carrera política está ahora en claro peligro. Las voces agrietadas en Rusia son la mayor prueba de ello. Porque antes, el pueblo ruso no mostraba ninguna reacción. El punto de ruptura entre los ciudadanos rusos y Putin surgió con la ley de movilización. Está Vladimir Putin, que llama a la fuerza a los hombres al servicio militar y los aleja de sus familias. También hay familias y ciudadanos rusos que se oponen a ello. Por culpa de Vladimir Putin, estas personas viven lejos de sus hijos con el riesgo de perder la vida. Los ciudadanos rusos se oponen ahora con todas sus fuerzas. No podemos decir que se haya iniciado un movimiento de rebelión, pero dado que Putin también ha aprobado una ley de este tipo, significa que las cosas han dado un vuelco. No podemos explicar los dos acontecimientos aisladamente el uno del otro. A medida que se sucedían los fracasos en la guerra, los ciudadanos rusos se daban cuenta de que se había luchado en vano. Al ver que no se conseguía nada, los ciudadanos se opusieron a Putin. Así empezó a aumentar la tensión entre ambos bandos. La pésima imagen de Putin en la escena internacional también justifica a los ciudadanos rusos. Por supuesto, también hay ciudadanos rusos con mentalidad de ocupación que apoyan a Putin. Sin embargo, con la amenaza de Crimea en ciernes, quedará claro que Rusia no tiene nada que ganar. Esperamos que después de liberar Kherson, el ejército ucraniano libere todo el territorio de la patria. La OTAN, los Estados Unidos de América, los países europeos. Joe Biden, el ejército ucraniano no perderá su impulso. Por supuesto, la paz debe firmarse lo antes posible por el bien del pueblo sin más daños. Como nuestra agencia de noticias, queremos que la paz se logre lo antes posible. Vladimir Putin debe poner fin a esta ocupación. Nuestro boletín de hoy termina aquí. Esperamos tus comentarios, puedes apoyarnos dándole like al vídeo. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.